El jugar solo al escondite que se muestra en este vídeo se considera una sesión de espiritismo muy peligrosa en Japón. Puede recrearse fácilmente con objetos familiares, pero tenga cuidado de no imitarlo. Jugar solo al escondite. Es la 1 de la madrugada y Naoki, de 30 años, está en casa absorto navegando por internet. Su habitación está poco iluminada y la pantalla del ordenador es la única fuente de luz. En un apartamento pequeño, el aire es pesado y se enreda con cada suspiro. Naoki no tenía mujer ni hijos y llevaba una vida ordinaria y solitaria. Nació y creció en esta ciudad, y se graduó en la universidad como él, pero no encuentra trabajo, así que trabaja en una tienda local. Todo en su vida cotidiana es igual, y se aburre con los días que no hacen más que repetirse. Un día, Naoki encuentra en internet un sitio web sobre leyendas urbanas e historias de fantasmas. Se interesa por una de ellas, una historia de fantasmas llamada Jugar solo al escondite. Esta sesión de espiritismo es un juego peligroso conocido por todos en Japón. En busca de una emoción que no puede experimentar en su vida cotidiana, Naoki decide jugar solo al escondite. Estudia detenidamente el procedimiento. La luna en el cielo nocturno proyecta una tenue luz y sombras en la habitación. La luz brilla en la habitación, y proyecta una sombra sobre una vieja muñeca en la habitación de Naoki. La muñeca se la había regalado su abuela, y llevaba tiempo abandonada en un rincón de la habitación. El corazón de Naoki palpitaba y sus latidos aumentaban su tensión. Naoki aún no sabía que este día cambiaría su vida en un horror de pesadilla. Mira su reloj. Esperando las 3 de la madrugada, la supuesta hora de inicio, Naoki procede con los pasos de jugar solo al escondite. Primer paso. En primer lugar, prepara el muñeco y le quita todo el algodón. Paso 2. Poner arroz duro en el muñeco vacío antes de cocinarlo. Paso 3. Corta tus propias uñas, colócalas en el muñeco y cóselas con hilo rojo. En este punto se puede añadir pelo o sangre para que la sesión de espiritismo sea más poderosa, pero aumenta el riesgo. Se dice que el arroz representa los órganos internos y el hilo rojo los vasos sanguíneos. Con las manos sudorosas, se cortó las uñas y colocó los fragmentos en el muñeco. La mano le tembló y se cortó un poco las yemas de los dedos. La gota de sangre cayó sobre el arroz de la muñeca. Cuarto paso. Decide de antemano un lugar para esconderte, y coloca allí un vaso de agua salada. Juega solo al escondite es un juego de escondite con un muñeco de peluche. Paso 5. Poner nombre a los muñecos. Naoki piensa en un nombre y elige el de Mio. Este nombre será la persona con la que juegue al escondite. Llama a Mio en susurros. Su voz resuena mientras desaparece en la pesada habitación. Paso 6. Llena de agua el cubo del baño. Hasta aquí los preliminares. Completa los pasos anteriores para que puedan comenzar a las 3 am. Y son las 3 de la madrugada. Naoki comienza el juego. Paso 7. Le dice al muñeco, soy el primer demonio 3 veces, y lo sumerge en el cubo del baño. Todo el cuerpo del muñeco se sumerge en el agua, y él está ansioso y emocionado por verlo. Paso 8. Apaga todas las luces de la casa y deja encendida solo la televisión. En este estado, medite y cuente durante 10 segundos. A las 3 de la mañana no hay programas de televisión, solo una tormenta de arena inorgánica en la pantalla. Paso 9. Tome un cuchillo u otro instrumento cortante y diríjase al cuarto de baño. En este punto, si el muñeco sigue allí, sin cambios, el juego puede continuar. Di su nombre, apuñala al muñeco con la cuchilla mientras le dices que lo has encontrado, y que el ogro actor se hará cargo. Se dirige al cuarto de baño. Se siente aliviado al ver que el muñeco está allí sin cambios. A continuación, Naoki apuñala al muñeco con la cuchilla diciendo, Mio, lo he encontrado. El muñeco es apuñalado en el cubo, y el poco aire que queda se escapa con un pequeño sonido. Luego le dijo a la muñeca 3 veces que Mio es el próximo demonio, y se escondió en un lugar donde guardaba agua salada. Se escondió en el armario de su habitación. La luz blanquiazul de la pantalla del televisor iluminaba tenuemente la habitación. El corazón de Naoki se acelera y su respiración se vuelve agitada. Es verano, y el verano en Japón es caluroso y húmedo, incluso por la noche. El espacio secreto del armario se vuelve inusualmente caluroso. Naoki siente que el sudor le resbala por las mejillas. Se dice que uno puede experimentar una sesión de espiritismo escondiéndose aquí durante al menos 1 hora. Además, hay que jugar solo al escondite en el orden correcto en un plazo de 2 horas. Naoki se arrepiente de haber empezado el juego porque la atmósfera de la habitación es tan sofocante que no parece su propia habitación. En ese momento, oye caer algo del cuarto de baño. Quería dejar de jugar al escondite ahora mismo, pero solo habían pasado 15 minutos desde que empezó el juego.
Terminarlo ahora sería un acto prohibido que nunca debía hacer. Naoki esperó pacientemente a que pasara el tiempo en voz baja, pero entonces fue consciente de unos pasos. Al asomarse por la puerta del armario, vio que algo caminaba por el pasillo. Lentamente, una sombra negra se desplaza por el pasillo. Parece ser una persona, pero está demasiado oscuro para verlo con claridad. La sombra negra entra lentamente en su habitación, y se queda en un rincón de la misma. Naoki sintió una mirada que no podía comparar con nada. Le están observando. ¿Dónde estás? Una voz resonó en la habitación que se suponía vacía. Aunque nunca debería contestar, Naoki miró por reflejo al hueco de la puerta. Alguien nos está mirando. Casi le entra el pánico, pero no lo encuentra. Meditó mucho y esperó a que pasara el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tras un largo y aparentemente interminable silencio, Naoki consultó su reloj. Eran las 4:30 de la madrugada. Había pasado al menos una hora desde que tuvo que jugar al escondite. Naoki tomó un trago de agua salada. La regla de este jugar solo al escondite es que los espíritus no pueden verte mientras tengas un bocado de agua salada en la boca. Para terminar el escondite, hay que rociar con el agua salada de la boca al muñeco que está en el baño, y este debe declarar que ha perdido el juego. Con el agua salada en la boca, se abre la puerta del armario. Había un hombre extraño de pie y mirando fijamente dentro del armario. Susurraba algo con voz inaudible. ¿Dónde estás? 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 Sus ojos se encuentran con los de un hombre extraño. Naoki se pone rígido y le preocupa que le estén observando. Naoki pierde la noción del tiempo, y se pone rígido al ver los ojos que parecen absorberlo. De repente recuerda que tiene que terminar antes de 2 horas. Contiene el agua salada que se le escapa por la boca y se dirige al baño. Cuando volvió al baño, la muñeca no estaba allí. Naoki sintió que un sudor frío le corría por el cuello. Empezó a buscar por toda la casa. Reprimió su impaciencia y se movió lentamente, intentando no hacer ruido con sus pasos. Naoki no sabe dónde está Mio. Solo oye su propia respiración y los latidos de su corazón. Por fin, Naoki encuentra a la muñeca en el salón. Está sentada en el sofá. La visión deja a Naoki sin aliento. Quería terminar aquí. Pero cometió un error en el último paso. Eran las 5:07 am, habían pasado 2 horas. En cuanto miró el reloj, un escalofrío le recorrió la espalda. El aire se volvió húmedo y frío y le costó respirar. Llevado por el miedo, devuelve a Mio al cuarto de baño. Sin embargo, su mente está tan confusa por el miedo que no puede recordar el procedimiento. Naoki piensa frenéticamente, pero su impaciencia puede con él. Vuelve a meter a Mio en el cubo de la bañera, y le rocía la boca con agua salada. Yo gano. Yo gano. Yo gano. Le declaró la victoria a Mio 3 veces. Sin embargo, sintió una punzada de arrepentimiento por haber pasado el tiempo. Una presencia espeluznante sigue rondando la casa. Le atormenta un miedo que nunca antes había sentido. A partir de ese día, su casa siempre parece tener una sombra negra. Entonces, el destino de Naoki llega a un final oscuro e inesperado. Fue repentino. Después de jugar solo al escondite, no podía dormir por la noche. Siempre que cierro los ojos, oigo esa voz en mi oído. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Naoki, privado de sueño, volvía a casa después de trabajar en una tienda cuando salió a la calzada como si alguien tirara de él. En aquella situación desesperada, el desconocido permaneció en silencio a su lado. Naoki oyó las palabras en su oído en el último momento, seguramente. Le he encontrado.